Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la caída de voltaje y para ello vamos a hablar otra vez de los circuitos en serie. Ya hablamos de los circuitos en serie y paralelo cuando vimos las mediciones básicas para entender por qué colocábamos el multímetro de una manera u otra en función de lo que se estaba midiendo. Entonces, por eso tuvimos que adelantarnos un poco a los circuitos en serie y paralelo. De los circuitos en serie y paralelo vamos a hablar ya enseguida. Dentro de 2 vídeos vamos a empezar con los circuitos en serie. Pero aquí también os tengo que adelantar un poco de los circuitos en serie para entender esto de la caída de voltaje. Bueno, pues vamos a ello. Y para ver esto de la caída de voltaje vamos a emplear este circuito de aquí, que es el que hemos estado empleando todo el rato, porque no hemos visto más cosas. No hemos visto todavía los circuitos en serie ni paralelo. Pero para entender esto de la caída de voltaje vamos a empezar por este circuito básico. ¿Y qué tenemos en este circuito básico? Bueno, pues tenemos una fuente de alimentación que genera 9 voltios y esos 9 voltios están atravesando la resistencia de este resistor. Y ya sabemos que cuando tenemos un voltaje atravesando una resistencia, tenemos corriente. Y es ese voltaje que está atravesando esta resistencia la caída de voltaje. Y aquí, como solo tenemos un resistor, bueno, pues estos 9 voltios están cayendo en esta resistencia, es decir, el total de voltaje de esta fuente de alimentación caen sobre esta resistencia. Es decir, aquí tenemos una caída de voltaje de 9 voltios. Bueno, ¿y por qué tenemos esa caída de voltaje realmente? Bueno, pues aquí tenemos los electrones que salen de la terminal negativa y empiezan a viajar por este conductor que tenemos aquí. Digo que salen de la terminal negativa porque realmente salen de la terminal negativa. Hasta ahora hemos estado utilizando la dirección convencional de la corriente. Eso quería decir que los electrones salían de la terminal positiva y luego acababan entrando por la terminal negativa. Y hemos utilizado esta dirección convencional de la corriente porque es la que más se emplea. Y recordar que antes se pensaba que la electricidad estaba formada por cargas positivas y no negativas. Entonces al principio se pensaba que la corriente salía de la terminal positiva, pero luego ya se descubrieron los electrones y ya se supo que la electricidad estaba formada por electrones. Eso quiere decir que salen de la terminal negativa. Entonces, para explicar los fenómenos realmente debemos de emplear la dirección de flujo de electrones porque es la real. Y así podemos entender realmente lo que está ocurriendo. Y luego a efectos prácticos, para saber lo que hace un circuito eléctrico en concreto, nos da igual qué dirección de corriente emplear. Entonces, como digo, los electrones empiezan a salir por la terminal negativa y empiezan a viajar por este conductor que tenemos en este circuito eléctrico. Pero estos electrones empiezan a viajar en su estado de energía más alto posible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues recordar cuando vimos el voltaje, la corriente y la resistencia que ahí explicaba por dónde viajaban los electrones. Es decir, que los electrones estaban restringidos a viajar por unos niveles de energía en concreto y no podían viajar por cualquier otro sitio. Es decir, aquí tenemos los niveles de energía, bueno, pues los electrones solo pueden viajar por estos niveles de energía. Si no os acordáis bien de esto, repasar el vídeo del voltaje, la corriente y la resistencia, que ahí explico esto de los niveles de energía. Ahora bien, como digo, los electrones están restringidos a viajar por estos niveles de energía. Ahora, ¿qué pasa si a este átomo le irradiamos con energía externa? Bueno, pues que este electrón que tenemos aquí puede absorber parte de la energía que le llega. Y como ahora ha absorbido parte de esa energía que le llega, ahora este electrón puede viajar por cualquier otro nivel de energía y empezará a viajar por un nivel de energía superior en función a la energía que haya absorbido. Porque recordad que aquí tenemos diferencias de energía, porque aquí tenemos un nivel de energía y aquí tenemos otro nivel de energía. Este tiene una energía y este tiene otra energía. Bueno, pues sabemos que hay una diferencia de energía. Entonces, este electrón que ha absorbido parte de la energía que le llega, ahora tiene energía suficiente para estar viajando por otro nivel de energía. Bueno, pues esto como pequeño repaso, que ya lo vimos en el segundo vídeo cuando vimos el voltaje, la corriente y la resistencia. Y ahí también vimos los átomos de un conductor, concretamente el del cobre, y lo voy a comentar aquí para repasarlo. Aquí tenemos el núcleo y ahora solo voy a dibujar la capa de valencia. Recordar que la capa de valencia es la última capa que contiene electrones. Bueno, pues concretamente el cobre contiene un electrón de valencia. Y ya vimos que este electrón de valencia puede absorber energía externa a temperatura ambiente. Y esa energía que puede absorber este electrón es suficiente como para escapar del átomo y convertirse en un electrón libre. Recordar el mar de electrones que tenemos dentro de los conductores, que hace referencia a esos electrones libres que tenemos dentro del conductor. Y estos electrones se convierten en libres porque han absorbido energía suficiente a temperatura ambiente como para escaparse del átomo. Bueno, pues deciros que los electrones que tenemos viajando aquí están en su máximo nivel de energía posible. Están viajando por su máximo nivel de energía. ¿Por qué? Bueno, recordar la ecuación del voltaje. El voltaje es igual
a energía entre carga. Es decir, tenemos aquí una energía que se está repartiendo entre cargas. Entonces eso quiere decir que aquí tenemos esta fuente de alimentación que tiene una fuerza o una energía preparada para mover cargas de un sitio a otro, de un punto a otro. Bueno, pues como digo, los electrones que tenemos aquí están viajando en su máximo nivel de energía. ¿Por qué? Porque los electrones han absorbido suficiente energía como para estar viajando en el nivel superior. Y esa energía se le ha ofrecido la fuente de alimentación. ¿Por qué? La fuente de alimentación tiene un voltaje. Y eso quiere decir que tiene una fuerza o una energía preparada para mover estas cargas. Entonces, aquí a los electrones, quien les proporciona ese exceso de energía es la propia fuente de alimentación. Es decir, la fuente de alimentación proporciona suficiente energía como para que los electrones absorban parte de esa energía y puedan viajar en su nivel más alto posible. Y eso es lo que tenemos aquí, a esos electrones viajando en su máximo nivel de energía posible. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan aquí al resistor? Bueno, pues que atraviesan el resistor. Y cuando están atravesando el resistor, eso quiere decir que chocan con los átomos del resistor. Y al chocar con los átomos del resistor ocurren dos cosas. Ocurre que ese exceso de energía que tienen los electrones, que por eso están viajando en su nivel más alto posible de energía, pues que ahora pierden parte de ese exceso de energía. Y pierden esa energía porque chocan con los átomos que tiene el resistor. Y esa energía que se desprenden los electrones, aquí se manifiesta en calor. Y por eso sabemos que el resistor se calienta. Como vimos en el vídeo anterior, cuando vimos lo de la potencia. Y ya sabemos que un resistor soporta un máximo de potencia. Y eso viene marcado por la potencia nominal. Si excedemos esa potencia nominal, el resistor se quema. Entonces el calor viene de esa pérdida de energía de los electrones cuando los electrones chocan con los átomos de este resistor. Ahora, como los electrones han perdido parte de su energía, ahora los que salen por el otro lado del resistor empiezan a viajar por un nivel de energía inferior al del que lo hacían aquí. Es decir, por aquí comenzaban a viajar por su nivel más alto de energía posible, y eso es gracias a que han ido absorbiendo energía externa que les llega, y esa energía viene de la fuente de alimentación. Y luego ya cuando empiezan a atravesar la resistencia, realmente empiezan a chocar con los átomos del resistor. Y al chocar con los átomos del resistor, empiezan a perder ese exceso de energía. Y esa pérdida de energía aquí aparece como calor. Y eso ya lo vimos en el vídeo anterior, con eso de la potencia. Y luego ya cuando han atravesado el resistor, aquí los electrones empiezan a viajar en un nivel de energía inferior de al que lo hacían aquí, como digo. Porque aquí han perdido ese exceso de energía. Y lo han ido perdiendo cuando han ido chocando con los átomos del resistor. Bueno, pues realmente esa es la caída de voltaje. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver este circuito de la derecha, que realmente este circuito es un circuito en serie. Recordar que cuando tenemos más de un dispositivo electrónico conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por una trayectoria, es decir, por un solo camino, estamos hablando de circuitos en serie. Repasar el vídeo cuando vimos las mediciones básicas, que ahí explico lo de los circuitos en serie. Aunque dentro de 2 vídeos vamos a ver esto de los circuitos en serie. Pero ahí me tuve que adelantar para que vierais por qué colocábamos el multímetro de una manera u otra en función de lo que se estaba midiendo. Si se estaba midiendo la corriente, ya sabíamos que lo teníamos que poner en serie. Y si estábamos midiendo el voltaje, lo teníamos que poner en paralelo. Bueno, pues a nosotros lo que nos interesa es lo siguiente. Y es que aquí tenemos 2 resistores. Y están conectados en series. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que desde aquí hasta aquí tenemos estos 9 voltios, porque realmente aquí nos estamos conectando a la terminal positiva y aquí nos estamos conectando directamente a la terminal negativa. Entonces, como digo, aquí tenemos los 9 voltios. Pero deciros que aquí vamos a tener una caída de voltaje y aquí vamos a tener otra caída de voltaje. Y la suma de la caída de voltaje que tenemos aquí más esta que tenemos aquí da 9 voltios, porque nosotros no podemos tener más voltaje del que tenemos aquí, ni tampoco vamos a tener menos voltaje, sino que este voltaje, estos 9 voltios en concreto, se reparten entre estos 2 resistores. Y ahora, ¿cómo se reparten? Bueno, pues eso va en función de la cantidad de resistencia que tengamos aquí y la resistencia que tengamos aquí. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos los circuitos en serie, porque realmente a nosotros ahora no nos incumbe cuánto voltaje cae aquí y cuánto voltaje cae aquí, sino por qué existe esta caída de voltaje. Y para ello voy a volver aquí a representar la fórmula del voltaje. Entonces, aquí tenemos los electrones que empiezan a viajar desde la terminal negativa y empiezan a viajar, como digo, por este conductor. Pero están viajando por su nivel de energía más alto posible. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación proporciona energía suficiente para que los electrones absorban parte de esa energía y empiecen a viajar por el nivel más alto posible.
Y aquí tenemos la fórmula. El voltaje es igual a energía entre carga. Es decir, esta energía se reparte entre las cargas que tengamos en este momento. Entonces empiezan a viajar aquí en su nivel más alto posible. Y ya llegan a esta resistencia. O a este resistor, me da igual. Y empiezan los electrones a atravesar este resistor. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que los electrones empiezan a chocar con los átomos de este resistor. Y al chocar con los átomos de este resistor, empiezan a perder parte de la energía. Y esa energía de la que se están desprendiendo aquí aparece como calor. Y ya sabemos que este resistor se calienta. Y luego los electrones empiezan a salir por aquí, pero están viajando en un nivel inferior de energía de al que lo hacían aquí. Porque aquí están viajando realmente por su nivel más alto posible. Pero aquí ya es inferior porque han ido perdiendo parte de esa energía al atravesar este resistor. Bueno, pues aquí ya están en un nivel de energía inferior. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a atravesar este resistor de aquí? Bueno, pues que empiezan a chocar con los átomos y empiezan a perder más energía. Y esa energía que van perdiendo aquí aparece como calor. Y sabemos que este resistor se calienta. Ahora los electrones que tenemos aquí, cuando han atravesado este resistor, están viajando por el mínimo nivel de energía posible. Aquí están en su nivel máximo posible, aquí en niveles de energía inferiores y aquí en su mínimo nivel de energía. Bueno, pues vamos a ver aquí otra vez las fórmulas del voltaje. Es decir, ya sabemos que el voltaje es igual a energía entre carga. Y ya sabemos que como tenemos aquí un circuito en serie, sabemos que toda la corriente que sale desde la terminal negativa es la misma que tenemos aquí, es la misma que está atravesando este resistor, es la misma que tenemos aquí, es la misma que está atravesando este resistor y es la misma que tenemos por esta parte y la misma que acaba entrando por la terminal positiva, siguiendo el flujo de electrones y no la dirección convencional de la corriente. Entonces, eso quiere decir que aquí siempre tenemos el mismo número de cargas que tenemos atravesando también por aquí, que tenemos aquí y que tenemos por todas partes. Y eso ya sabéis, porque como tenemos la misma corriente pasando por todas partes, la corriente, recordar que es el número de cargas que están atravesando un área transversal en concreto por segundo. Entonces tenemos el mismo número de cargas por todas partes. Entonces vemos que en esta ecuación el número de cargas no varía, es el mismo. Es el mismo que está entrando por aquí, que hace referencia a esta fórmula, y es el mismo número de cargas que tenemos saliendo del resistor, que hace referencia a esta fórmula que tenemos aquí. Aquí los electrones que entran y aquí los electrones que salen por los resistores. Entonces, como digo, el mismo número de electrones que tenemos por aquí, o atravesando por este resistor, o por aquí, o atravesando este otro resistor, o por aquí, o entrando por la terminal positiva y saliendo de la terminal negativa, es el mismo. Pero ya sabemos que estos electrones que están aquí tienen un nivel de energía superior a los que están viajando por aquí. Es decir, aquí entran con una energía y aquí salen con otra energía. Porque han ido perdiendo energía cuando han ido atravesando esta resistencia o este resistor, porque han ido chocando con los átomos de este resistor en concreto. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a tener una diferencia de potencial entre la entrada y la salida del resistor. Porque ya lo vemos aquí. El voltaje que tenemos en la entrada es igual a la energía que tienen los electrones entre el número de cargas. Pero aquí en la salida tenemos otro voltaje totalmente diferente. Porque aquí tenemos otra energía, pero aquí tenemos el mismo número de cargas que tenemos en esta ecuación de aquí. Es decir, la cantidad de electrones que entran por aquí es la misma cantidad de electrones que salen por aquí. Entonces vemos que solo varía la energía de los electrones. Aquí entran con un nivel de energía y aquí salen con otro nivel de energía inferior. Entonces podemos sacar en claro que el voltaje que tenemos aquí es mayor al que tenemos en este otro lado del resistor. Y lo mismo pasa aquí, que aquí tenemos un voltaje superior a este de aquí. Fijaros en las polaridades que acabo de poner. Negativo, positivo en este lado y negativo en este lado y positivo en este otro lado. Bueno, pues eso lo podéis ver directamente con la conexión que tenemos en este circuito. Aquí tenemos la terminal positiva. ¿Dónde está conectada la patilla de este resistor? A la terminal positiva. Bueno, pues aquí va la terminal positiva. Y luego esta va a la terminal negativa porque realmente está conectada hacia la terminal negativa, que es esta de aquí. En cambio esta viene conectada de la terminal positiva. Por eso aquí va la terminal positiva. Y luego aquí es la negativa, porque realmente está conectada a la terminal negativa. Entonces ya vemos que aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos otro voltaje totalmente diferente. Y aquí pasa lo mismo, porque tenemos otro resistor. Si tuviéramos otro tercer resistor conectado en serie, bueno, pues todo este voltaje, los 9 voltios, se repartirían entre los 3 resistores.
¿Y cómo se reparten? Eso depende de la cantidad de resistencia que tenga cada resistor. Y eso lo veremos dentro de 2 vídeos cuando veamos los circuitos en serie. Pero eso ahora no nos importa. Lo que nos importa es que hay una caída de voltaje. Y si tuviéramos 3, como digo, la suma de la caída de voltaje que hay en cada resistor es igual al de la fuente de alimentación. Porque son los 9 voltios que se están repartiendo entre los 3 resistores, 2 o 4 o los que haya conectados en serie. Y ya vemos por qué realmente. Porque como digo, aquí tenemos a los electrones viajando por su nivel máximo de energía. Y luego aquí empiezan a viajar por un nivel inferior. Porque han chocado con los átomos y han ido perdiendo energía. Y luego aquí pasa lo mismo. Aquí entran con la energía que tienen aquí, con la que salen de este resistor. Bueno, pues la misma energía que tienen aquí los electrones es la misma que tienen aquí, entrando por este resistor. Pero luego cuando empiezan a atravesarlo, chocan con los átomos y empiezan a perder otra vez energía. Y aquí salen y empiezan a viajar por el mínimo nivel de energía. Entonces ya hemos visto que, como aquí tienen una energía totalmente diferente a la que tienen aquí, existe una caída de voltaje. Ya hemos visto por qué, porque el número de cargas no varía. Es el mismo que tenemos entrando por aquí y el mismo que tenemos saliendo por aquí. Pero lo que varía es la energía, porque ya vemos que aquí tienen una energía y cuando salen ya tienen otra energía totalmente diferente. Entonces por eso hay una caída de voltaje. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que realmente cuando tenemos resistencias en serie, simplemente una de las aplicaciones es el de dividir el voltaje. Otra aplicación sería el de reducir la corriente, porque realmente si ponemos más resistencias, recordar que la resistencia se opone a la corriente. Bueno, pues tenemos más oposición a la corriente y la corriente disminuye. Pero otra de las aplicaciones de los circuitos en serie, es decir, de las resistencias en serie, es el de dividir el voltaje. ¿Por qué? Pues porque, como digo, aquí tenemos una caída de voltaje y aquí tenemos otra caída de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si nosotros nos conectamos aquí y también aquí, en este punto, conectamos un circuito electrónico externo o lo que sea, bueno, pues el voltaje que tenemos aquí, realmente, entre estas 2 terminales, es el que cae por este resistor en concreto. Entonces, aquí podemos utilizar ese voltaje. Y luego aquí tenemos otro voltaje totalmente diferente y también lo podemos utilizar. Entonces, si queremos diferentes voltajes, pues podemos conectarnos a estos resistores que tenemos aquí. Eso lo veremos más adelante, no os preocupéis. Pero también echar un vistazo cuando vimos la ley de Ohm, que ahí vimos las fuentes variables. Y os dije que realmente se empleaban resistencias en serie. También el potenciómetro, recordad cuando vimos los resistores variables. Y voy a darle un momento al pause para dibujarlo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos un potenciómetro. Recordar, como digo, cuando vimos los resistores variables, concretamente el potenciómetro. Que os dije que el potenciómetro, una de las aplicaciones era el de dividir el voltaje. Y recordar que el valor de la resistencia de este potenciómetro varía en función de la posición de la terminal 3. ¿Eso qué va a provocar? Bueno, pues va a provocar que aquí tengamos un voltaje diferente del que tenemos aquí, siempre y cuando no esté por la mitad. Recordar lo de los potenciómetros lineales y no lineales o ajustables. Si no os acordáis, repasar los resistores variables. Bueno, pues aquí tenemos realmente la caída de voltaje. Aquí tenemos un voltaje totalmente diferente al que tenemos aquí, aunque pueden ser el mismo en función de la posición de la terminal 3, como digo. Pero a mí realmente lo que me interesaba era que supierais de dónde venía la caída de voltaje. Y viene de eso, de que aquí los electrones que están entrando tienen mayor energía de los electrones que están saliendo por el resistor. Y lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa con los demás resistores que se pongan en serie. En paralelo no, pero en serie sí. Y lo terminaréis de entender cuando veamos los circuitos en serie. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las fuentes de potencia. Lo podía haber puesto en este vídeo, lo que pasa que si no se va a alargar mucho y además quiero que tengáis las cosas separadas. Cuando queráis buscar lo de la caída de voltaje o repasarlo, bueno, pues que lo encontréis rápidamente. Y que no esté mezclado con otros conceptos o otras cosas. Y luego también en el siguiente vídeo voy a poner en la descripción un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Realizar los ejercicios porque realmente es la única manera de aprender. Ya más adelante subiré las respuestas. Pero por si acaso se me olvida decirlo o comentarlo en el siguiente vídeo, tener siempre presente en revisar la descripción del vídeo, porque ahí voy a ir dejando los enlaces para que descarguéis ejercicios. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la siguiente!